Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del versículo 9 al 12 del capítulo 12 del libro de Eclesiastés para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La vida a la luz de la eternidad. La vida a la luz de la eternidad. Vamos a hacer la lectura tanto en la Reina Valera 60 como en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: ten en cuenta lo siguiente: el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró en encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Vamos a leer la misma porción en la Reina Valera 60. Dice: y cuando el sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Bien, para esta sección, las sombras se largan a través del pórtico del templo mientras que el rey Salomón continúa su discurso. Ha hablado sobre el vacío que hay en la vida debajo del sol y de la plenitud bajo la tutela de Dios. Y en un bello lenguaje descriptivo destaca la corta vida del hombre sobre la tierra antes de que vaya a su morada eterna. Podemos percibir ahora que el rey está por concluir su discurso. Estos versículos finales son un encomio del escritor y un resumen de su pensamiento. Algunos comentaristas suponen que fueron agregados por un discípulo, pero no es necesario suponer tal cosa. No hay cambio en el vocabulario ni en el estilo, y otros escritores inspirados han encomiado sus propios consejos. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, 25. El contraste con su pueblo sugiere un predicador respetado. Sopesó, investigó y compuso. Se refieren al pensamiento, al estudio y el arreglo. Dos características del trabajo del predicador son su habilidad artística, palabras agradables, y su integridad, escribir correctamente palabras de verdad. Aguijones y clavos se refiere a la manera en que su enseñanza estimula a la acción y es sin embargo memorable. El pastor es Dios. Eclesiastés contiene un reclamo de inspiración. Dos razones para la advertencia son la sabiduría que no es de Dios y proyectos súper ambiciosos. El predicador asevera también su capacidad para formular una conclusión adecuada respecto a la cual el propósito es la vida. Era sabio y enseñó la sabiduría al pueblo, haciendo proverbios, dichos sentenciosos que en pocas palabras encerrasen enseñanzas prácticas y valiosas, buscando también palabras agradables para hacer más aceptables las verdades que quería inculcar. Escribiéndolas de una manera franca y sincera, las palabras de los sabios, como dice el predicador, son como aguijones para despertar e inspirar, y como clavos hincados que se cuelgan las provisiones. Nácar y Colunga la versión Nácar y Colunga hace esa anotación, esa traducción para
esta porción. O las estacas que sostenían la soga de las tiendas. Son las palabras de los maestros de las congregaciones, las autoridades políticas y espirituales de las comunidades judías, pueblos y ciudades designadas por un pastor, por un Dios. Mas el hacer muchos libros y el estudiar mucho no puede hacerle a uno más sabio, aparte de la sabiduría que Dios proporciona. Así que vemos esta conclusión temprana del discurso. Aquí el predicador se refiere a él mismo en tercera persona, él en lugar de utilizar la primera persona yo. Muchos comentaristas opinan que Salomón no escribió los versículos finales del libro de Eclesiastés, pero esta no es la primera vez que Salomón habla de sí de esta forma. Ya había utilizado la tercera persona en el comienzo del libro y en la mitad en el capítulo 7. Entonces no es de ninguna manera extraño que se exprese así en la conclusión de este. El libro de Nehemías es otro libro en que el autor se refiere a él mismo en ambas maneras. Nehemías 1 y Nehemías 8 es ejemplo de ello. Cristo muchas veces fluctuó entre llamarse al mismo el Hijo del Hombre y yo a través de la misma frase. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Aquí Salomón dice que una cosa es ser sabio y otra cosa es compartir la sabiduría con el pueblo. El predicador compartió su gran sabiduría, pues primer libro de Reyes 4:32 nos informa que Salomón compuso 3000 proverbios. Dios tuvo cuidado de que varios centenares de ellos pasaran a través de los tiempos en los libros de Proverbios y Eclesiastés. ¿Se vanagloria Salomón cuando se refiere a su propia sabiduría? No, a través de todo el libro de Eclesiastés ha mostrado que todo depende de Dios. Cuando aquí se refiere a su sabiduría, lo hace para exponer otra tesis. Quiere que estemos conscientes de que sus palabras no se pueden tomar a la ligera. Lejos de vanagloriarse, Salomón está por recordar que su sabiduría le vino de Dios mismo. En Números 12:3, Moisés dijo de él mismo que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Lo hizo para exponer una tesis, es decir, que Dios había escogido a ese hombre humilde para ser el vocero del Todopoderoso. Dios utiliza todo tipo de personas para que sean instrumento de su poder y de su sabiduría, pero la gloria le pertenece al Señor y no al instrumento humano. No importa cómo nos imaginemos a Salomón escribiendo el libro de Eclesiastés, podemos estar seguros de que fue guiado por el Espíritu Santo y por lo tanto escogió con cuidado exactamente las palabras correctas. El predicador afirma que su manuscrito, sea escrito por su propia mano o dictado, contenía palabras de verdad, y eso se aplica a la misma palabra de Dios. Su palabra es verdad. Estas palabras que hemos recibido de Salomón son más que simples opiniones humanas, son inspiradas por el Señor. Salomón las compara con aguijones o con clavos hincados. Los aguijones eran varas puntiagudas que se utilizaban para empujar a los bueyes o para que los pastores guiaran sus ovejas. Como los aguijones, las escrituras inspiradas mueven a las personas a la acción. La palabra de Dios punza nuestra conciencia, nos afecta profundamente, nos lleva al arrepentimiento y nos guían a la fe. A la vez que los aguijones describen acción, los clavos hincados simbolizan estabilidad, mantienen las cosas juntas y las refuerzan. La palabra de Dios mantiene nuestra vida fija, es nuestra fortaleza y nuestra estabilidad. Por supuesto, es el único fundamento sólido en este mundo de inestabilidad y cambio. Las palabras del sabio tienen esas cualidades porque son pronunciadas por un pastor. Aquí el término pastor solo se puede referir al Señor. A través de toda la Biblia, Dios es llamado el pastor, y desde Génesis 48:15, Jacob menciona a Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y Jesús, el Hijo de Dios, se llama a él mismo el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10:11.
Es en una de las frases más recordadas de la Escritura. David, el padre de Salomón, escribió: Jehová es mi pastor. Salmo 23:1. Este pastor guía a su pueblo por medio de las palabras de la Biblia. Los sabios que menciona Salomón son los mismos que Pedro describió así: hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Estos son los hombres a quienes Dios les dio los pensamientos y las palabras que han llegado a ser la Biblia. Las palabras son verdaderas y sin error. Provienen de un solo pastor. La traducción de la primera parte del versículo 12 en la Nueva Versión Internacional es diferente a la manera de cómo traduce la versión que usamos en español y otras. Dice: ten cuidado, hijo mío, de cualquier cosa aparte de ellas. Las palabras del pastor se deben creer por encima de todo lo demás. El rey Salomón advierte contra agregar algo. Le dirige la advertencia al hijo mío, que era un término antiguo afectuoso que utilizaban comúnmente los maestros para dirigirse a los discípulos. Por ejemplo, en Proverbios 3:1, Salomón dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. La advertencia que hace Salomón contra el agregar a la palabra de Dios va a la par con la advertencia que hace la Biblia de guardarse de los falsos profetas, Mateo 7:15, y contra distorsionar la escritura para su propia perdición, segunda de Pedro 3:16. Una de las razones por las que surgen estas advertencias es por la proliferación de la literatura engañosa. A través de los siglos es cierto que nunca se acaba de hacer muchos libros, y de la gran cantidad que se publican, no vale la pena leer muchos de ellos. Eso era cierto en la época de Martín Lutero hace 6 siglos, porque sucede que cuando se publica un buen libro, observó Lutero, también se publican 10 malos. El porcentaje parece ser más alto en nuestros días, en este mundo tan digitalizado. Vivimos en una época de tremendos avances en los medios de comunicación. Se han combinado radio, cine, televisión, teléfono, video, grabadoras y otros productos de la tecnología moderna para crear una comunicación más rápida y más fácil de lo que nuestros antepasados se hubieran podido imaginar. Junto con estos avances, la industria de los libros ha florecido como nunca antes. Por ejemplo, hay tantas publicaciones, tanto físicas como digitales. Estamos saturados con todo tipo de comunicaciones. Obviamente, algunas de ellas son basura y la mayoría son engañosas. A pesar de toda clase de mensajes que nos llegan y de que todo lo que hay por leer es de suma importancia, que no descuidemos la única cosa que es necesaria, la palabra de Dios. El cristiano tratará de dedicar tiempo a la lectura de la Biblia y de buenos libros que le ayuden al estudio de la palabra de Dios. Así que, agrega Salomón, el mucho estudio es fatiga del cuerpo. No se refiere al estudio de la Escritura, porque lo dice al final de esta sección, inmediatamente después de la advertencia que hace contra ser agregados a la palabra de Dios. Además, otras partes de la Escritura lo aclaran. Mientras que las filosofías y los entretenimientos del mundo llegan a ser fatigosos, la palabra de Dios no lo es. El justo medita de día y de noche en la palabra de Dios, y ésta lo reanima, sustenta y ensancha su corazón. Salmo 119, versículos 25 al 32, habla de ello. La autoridad peculiar que tienen esta enseñanza, estos proverbios que Salomón nos ha compartido a lo largo de estos días, consiste en que Salomón subraya la validez de su enseñanza presentada en este libro y del consejo que ofrece en él, haciendo referencia a su autoridad y advirtiendo a sus lectores acerca de la futilidad de buscar respuestas en otros libros. En primer lugar, se refiere a sus cualidades personales como maestro de sabiduría, uno de los 3 tipos de líderes: profetas, sacerdotes, maestros, a través de los cuales Dios reveló su voluntad a Israel. Salomón dice que era sabio y que enseñó sabiduría al pueblo. Fue diligente al escribir este libro. Dice que hizo escuchar muchos
Proverbios, escudriñó y compuso, arregló meticulosamente, valoró cuidadosamente en su mente. También dice que buscó darle a su libro una forma agradable sin sacrificar la verdad de lo escrito. Quiso encontrar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Salomón relaciona este libro con el propósito y meta de otros libros sapiensales, las formas de los sabios y sus dichos, y con la fuente fundamental de su autoridad. Las enseñanzas de Salomón y las palabras de otros sabios son como aguijones y como clavos hincados que proveen guía y estímulo para llevar una vida piadosa y una base segura para la vida. Más aún, como otras palabras de los sabios, estas tienen autoridad divina. Fueron dadas por un pastor. Se refiere a Dios y al cuidado que él tiene de su creación. El valor peculiar y la autoridad de las palabras de los sabios, de los cuales este libro es un ejemplo, hace que Salomón exhorte a su hijo y a todos sus lectores a que no busquen respuestas, sino en las que Dios ha dado a través de los sabios. Si lo buscan en muchos libros, encontrarán fatiga de la carne. Así que hemos visto al predicador como maestro. Estas son palabras de un sabio, famoso dentro y fuera de su país por su extraordinaria sabiduría, tanto que venían a consultarle de todas partes. Por tanto, es un juez muy competente en esta materia. Y cuanto más sabio fue, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. No solo aprendió para sí mismo, sino que como buen sabio, puso todo su empeño para enseñar a otros las importantes prácticas, verdades que él mismo había escudriñado. No se limitó a dar lecciones a una élite de nobles y eruditos, sino que enseñó al pueblo, ya que sus lecciones son de la máxima importancia para todos. A fin de que sus enseñanzas se grabasen bien en la mente de sus discípulos, el predicador enseñaba especialmente en proverbios, es decir, en dichos breves, sentenciosos y fáciles de retener. Los exponía con palabras agradables, es decir, expresivas, que daban placer a quienes las oían y suscitaban el interés de sus alumnos. Sus escritos, sus lecciones puestas por escrito, tenían dos cualidades que no deben faltar en ningún escrito: rectitud y verdad. Para describir las virtudes de los dichos de los sabios, usa dos símiles muy expresivos: aguijadas y clavos. La aguijada del pastor sirve para jalar, para enganchar a los animales del ganado a seguir adelante. Del mismo modo, las palabras de los sabios estimulan la mente y favorecen el progreso intelectual y moral. Los clavos plantados sirven para el efecto opuesto, no para mover, sino para fijar. Plantados para echar raíces de convicción. Los dichos de los sabios aseguran bien las enseñanzas de forma que los discípulos las permitan entrar en el corazón, bien martilladas por la palabra de Dios, y así no se dejen llevar a la deriva por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. La mención del único pastor, quizás conectada con los aguijones o aguijadas para el ganado, puede ser interpretada de dos maneras: referida a Dios, según la entienden varios traductores, referida a un pastor maestro humano, quizá el mismo Salomón, como insinúa el versículo siguiente, con la misma expresión paternal: hijo mío, tan frecuente en Proverbios. El predicador previene ahora contra el peligro de buscar demasiada información en otras fuentes, no tan sabias ni tan sanas como las suyas y las de los sabios maestros de las congregaciones. Nunca se acaba de hacer muchos libros. ¿Qué se diría de esto el día de hoy? Y la mucha dedicación al estudio de los libros, que hay libros que no poseen las garantías de verdad y rectitud. No solo pueden perjudicar al espíritu, sino también es fatiga para el cuerpo. Ya Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía que debemos librarnos de la sed de los libros. En consonancia con esto, se solía citar un adagio latino: timeo hominem unis libri, temo al hombre de un solo libro. La interpretación que se nos da
se nos daba era que el bien versado en un solo libro de texto era de temer en una discusión porque estaba firme en sus convicciones, sin el peligro de confusión ante diversas opiniones o diferentes formulaciones de doctrina. La interpretación que podríamos hacer de este particular es que tal individuo es digno de temer, no por su erudición personal, sino por su fanatismo. Es muy fácil irse al otro extremo, ¿sí? Al estudiar este versículo se toma el asunto por lo importante, como decimos en América Latina o en México, más particularmente tomamos al toro por los cuernos. De repente, en este capítulo 12, escuchamos otra voz, aparentemente del editor del libro, puesto que el discurso del predicador ha sido bastante difícil de entender. El editor agrega dos aclaraciones. Fácilmente podemos confundirnos pensando a lo largo del libro que el predicador cree las ideas chocantes que escribe. En realidad, él quiere decir que esos conceptos serían ciertos solamente si no hubiera vida después de la muerte. Quiere demostrar que no creer en el juicio de ultratumba conduce a conclusiones totalmente inaceptables. Si nos equivocamos acerca de sus mensajes, posiblemente llegaremos a pensar que fue un maestro falso. Por eso, el editor afirma lo contrario, puntualiza que el predicador fue sabio, que enseñó sabiduría al pueblo y que investigó, compuso y coleccionó muchos proverbios. Lo que escribió fue la verdad y la plasmó con un gran arte literario. Aunque nos incomoden sus palabras como aguijones, como sucede con los maestros sabios, también son como clavos que nos dan una orientación segura e inamovible. Y lo que es más importante, son inspiradas por Dios y usadas por Él para pastorearlos. Así que el editor esclarece las conclusiones principales del predicador. El lector pudo haberse confundido acerca de ellas, porque no se dan sino hasta el final del discurso de Salomón y se expresan en forma sutil y contradicen las ideas expuestas a lo largo de los 11 capítulos previos. Podemos fatigarnos antes de percibir el verdadero mensaje de Eclesiastés. El predicador no solo era sabio, sino que trató de ser un maestro, compartir con otros de su sabiduría. Es mejor la versión, y además, por cuanto era sabio, el versículo implica que escribió otras enseñanzas no incluidas en este libro, compuso y buscó y arregló muchos proverbios. La frase procuró hallar palabras agradables refleja la preocupación de un escritor por su arte. Él sabía que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:10. Así que, como él ha escrito, desde su perspectiva, como un verdadero hombre de Dios, el predicador nunca dejó que su estilo oscureciera su mensaje. Él escribió palabras de verdad. Estas palabras eran como aguijones y como clavos, es decir, tenían una penetrante verdad, incitante e indagadora influencia. Maestro de las congregaciones se traduce mejor como dichos coleccionados. La expresión de un pastor no se refiere al predicador o a Salomón, sino a Dios, como hemos dicho, quien es la fuente de sabiduría. Debido a que estas palabras son dichas bajo la inspiración divina, el escritor pasa con plena confianza a su exhortación. Ahora, hijo mío, sea amonestado. Muchos libros se han escrito y mucho estudio se ha dedicado a descubrir el significado de la vida, pero aparte de la revelación, estos solo conducen a la fatiga de la carne. El hombre de Dios conoce la importancia del intelecto, pero también está al tanto de sus limitaciones. Como una conclusión previa, hemos llegado a este epílogo, escrito seguramente por algún discípulo, o como hemos dicho, como Salomón en tercera persona. Algunos distinguen dos epílogos,
uno sobre el hombre, del versículo 9 al 11, y el otro sobre su obra, del versículo 12 al 14. El epílogo contiene lo que podemos llamar la primera interpretación del Eclesiastés, la moraleja que nos puede servir de interpretación para nuestra propia interpretación hoy. Hay que buscar maneras de entender una obra tan controvertida como esta y poner final a una obra que ha desafiado y desafiará aún la comprensión humana. Tanto más enseñó sabiduría, a pesar de sus limitaciones, que tiene sabiduría y que el predicador ha ido destacando a lo largo de su obra. La nota editorial afirma lo que el predicador había alcanzado a conocer. Esto también lo enseñó. Los sabios tenían en alta estima las enseñanzas que permiten al hombre orientarse en su vida. Para ellos la fuente primaria de sabiduría está en la misma naturaleza que es el libro de texto de Dios. Pero no descartaban en absoluto la sabiduría que un hombre prudente podía comunicar a otros. Nos han dejado testimonio de la lamentación de quien no oyó los sabios consejos de sus mayores. Proverbios 5. Transmitir la comprensión que se ha logrado era tenido como un deber. Job 4. La vida misma es una gran maestra. Job 8. Y sobre todo, especialmente en el libro de los Salmos, Dios sin duda, a través de su ley, el gran maestro de la vida. También sopesó, investigó y compuso muchos proverbios. Estudió el trabajo de sabiduría anterior a él para aquilatar su valor, pero también hizo un trabajo original. Era la manera originaria de proceder. En el versículo 11 vemos que las palabras de los sabios son como aguijones. Hemos estudiado esta parte. Así que este resumen sírvanos a nosotros como esta enseñanza que nos va guiando, como esta enseñanza que nos debe a nosotros a motivar a seguir estudiando en la palabra de Dios. Aparte, la actitud del sabio nos dice mucho. El predicador compartió su sabiduría con otros. Compartamos con otros. Busquemos transmitir el saber que hemos recibido tras haberlos pesado y comprobado su precisión. Escojamos como el predicador palabras cuidadosamente, intentando llevar dentro de estas mismas palabras, palabras que consuelen, que sean agradables, pero sobre todo que sean verdad. Las enseñanzas que hemos recibido a través de este libro sean instrumentos al mismo tiempo afilados y puntiagudos, claros, directos y convincentes. Y la colección que hemos recibido también del predicador sean y tengan esta misma cualidad, den fuerza y sean también perchas donde podemos colgar nuestros pensamientos. No hay indicio más grande de una persona y del convencimiento que ha logrado cuando da testimonio vivo de lo que cree. Existen muchas opiniones acerca de la vida y filosofías acerca de la forma en que nosotros debemos vivir, que pueden ser leídas y estudiadas por siempre. No es malo estudiarlas, pero deberíamos pasar la mayor parte del tiempo alimentándonos de la verdad de la palabra de Dios. La sabiduría debe llevar a la acción. Es este binomio que es bastante fuerte y concreto en la vida del creyente. Los estudiantes sabios de la Biblia comprenderán y harán lo que les han enseñado. Debido a que nuestro tiempo en la tierra es muy corto, debemos usarlo para aprender, verdades importantes, las que afecten nuestra vida en este mundo bajo el sol y la eternidad que pasaremos al lado de nuestro Padre. Seamos sabios, seamos entendidos, seamos reflexivos y llevemos a la acción todo lo que hemos aprendido del predicador. Oremos para que esto sea una constante y una realidad de nuestra vida y podamos compartir con otros las enseñanzas
que hemos recibido de parte de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias, amoroso Señor, porque Señor nos permites ver tu grandeza, nos permites ver tu sabiduría y Señor transmites a nosotros tu palabra. Gracias Señor porque siempre permaneces fiel. Gracias Padre porque en todo tiempo tu gracia es inagotable. Aún Señor, cuando nosotros llegamos a ser rebeldes, llegamos a ser difíciles de entendimiento, Señor. Gracias porque, Señor, nos permites ahora reconocer que en ti, Señor, podemos tener todo. Que nada de ti, Señor, que nada escapa a tu vista, que nada escapa a tu poder, que nada escapa a la planeación, Señor, que tú has provisto desde el principio de los tiempos. Ahora, Señor, rogamos para que en este tiempo, Señor, también nosotros tengamos el valor, el ánimo y las fuerzas, Señor, para compartir con otros lo que hemos recibido de tu mano. Padre bendito, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores y permítenos seguirnos perfeccionando en tu palabra. Gracias porque has permitido que hasta el día de hoy, Señor, podamos hacerlo libremente y podamos también compartir con otros de aquello que hemos recibido de tu mano, de ese alimento espiritual, tanto el sólido como los primeros alimentos, Señor. Te damos gracias por ello. Permítenos compartir con otros con alegría, con diligencia y con pertinencia, que con palabras aderezadas y con palabras de verdad, Señor, podamos compartir con otros de tu luz y tu amor inagotable. Padre bendito, todo ello lo rogamos a ti, por el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les guarde y les bendiga.